Hola, hola, qué gusto saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a Cali Bonita, como siempre, en este espacio en el que destacamos diferentes historias, proyectos, perfiles alrededor de Santiago de Cali. Como siempre, muy bien acompañado, mi querida Kelly Buccelli. ¿Cómo está? Qué rico poder estar aquí con ustedes y con todos los televidentes porque comenzó Cali Bonita, el magazine del canal 102 de Cali Televisión, así que qué delicia que ustedes nos estén acompañando, Pau. Pero yo inicio con una pregunta. A ver, bueno. Si yo le digo a usted estas frases o estos nombres, como lo quiera llamar, perro come perro, el cartel de los sapos, lavaperros, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Yo me imagino en el buen cine colombiano y en un zoológico que, por supuesto, hace una metáfora en buena parte a lo que somos. De eso vamos a hablar más adelante, así que muy pendientes porque tenemos un invitado de lujo. Bienvenidos nuevamente. Pues sí, como les decíamos en un inicio, hoy tenemos invitados de lujo, porque es que el buen cine definitivamente hay que resaltarlo y esta es la hora para hablar de todas esas películas, porque no son solamente estas tres, sino muchísimas más, además videoclip que también ha hecho nuestro invitado el día de hoy. Sí, señora, tiene una reconocida trayectoria en el mundo audiovisual, en el mundo del cine. Carlos Moreno, caleño, bienvenido a Cali Bonita. Muchas gracias por invitarme, por venir a hablar de cine y de ciudad, ¿no? Que es un tema que me inquieta y me interesa mucho. Unibayuno, entre otras cosas. Comencemos por ahí porque este bloque siempre lo dedicamos a hablar del perfil, de su historia de vida, de sus inicios en el mundo audiovisual. Entonces, arranquemos por ese paso por la academia, por la Universidad del Valle, por cómo apostarle, entre otras cosas, a las iniciativas audiovisuales, al cine, en tiempos donde no había ley de cine, donde no había internet, o si lo había, pues seguramente no la teníamos como al acceso de todos. Pues no había, pero bueno, yo llegué a estudiar comunicación social a la Universidad del Valle, quizás buscando un poco más la literatura, como la crónica, y me encontré que en ese momento la Universidad del Valle tenía casi que una escuela, ¿no? Estaba formando un proyecto de audiovisual que era Rostros y Rastros, ¿no? Que era sí, claro. Un proyecto, un programa documental que se transmitía a través de Telepacífico y eventualmente pues en Señal Colombia de aquella época, ¿no? Entonces, digamos que ese formato de producción, ese formato documental, nos influyó mucho a nosotros porque era un tiempo en el que no había ley de cine y el cine que se hacía en Colombia era una iniciativa de personas o que tenían dinero o influencias y pues nosotros no teníamos eso. Y eso que encontramos ahí en ese modelo de producción era un cine posible, ¿no? Eran documentales que se salían un poco de esa marca que uno veía que los documentales o tenían que ser como etnográficos de comunidades afrodescendientes o indígenas o de naturaleza, ¿no? Esta vez eso nos enseñó un poco a mirar la ciudad. Lo urbano. Lo urbano, exacto, como encontrar relatos que estaban dentro de la ciudad. Y yo creo que por ahí me fui yo y un montón de compañeros de la universidad que realmente fue una gran influencia en muchos realizadores, no lo digo por mí, sino por varios y bueno, en todo ese camino apareció la gran conspiración de hacer alguna vez cine. Y con el tiempo y con la aparición de la ley de cine y ahorrando un poco la historia, pues se fue dando hasta que pude hacer mi primera película, que fue Perro come perro. ¿Por qué película y no televisión? Porque podríamos decir, bueno, en Cali de pronto era muy difícil en ese entonces, habría que irse a Bogotá, porque Bogotá es la capital pues, de nuestro país, pero ¿por qué se fue primero por el cine y no la televisión? ¿No era más fácil o no, realmente, le gustan los retos? No, yo sí vengo de la televisión y de la televisión regional. Digamos que las primeras cosas que yo hice fueron en la televisión regional, como en Rostros y Rastros, pues, y en parte de televisión educativa. Por un salto ahí extraño del destino, terminé haciendo cine publicitario. Es decir, comerciales de televisión, ¿no? Es decir, de productos y estas cosas.
Y en medio de eso, como te digo, que surge la ley de cine y surgen las posibilidades de sobre todo desarrollar proyectos, porque nosotros no sabíamos hacerlo. Pues aprendíamos, ¿no? La técnica del cine. Estoy hablando de compañeros de una generación como Juan Carlos Gil, Diego Jiménez, Jorge Navas, que ellos han venido conmigo o hemos labrado pues como un camino desde entonces. Y yo creo que detrás de todo, la publicidad nos alejó un poco de la televisión, pero finalmente el cine me volvió a llevar a la televisión, por así decirlo, ¿no? Estos son tiempos extraños, porque la televisión es híbrida, ¿no? Digamos que ya se comporta diferente a la televisión abierta, el público casi que escoge, pero es televisión, Sí, que sí. estamos en la casa y seleccionamos y es lo que en este momento estamos viendo. Y en esa ruta de aprendizaje, por supuesto, hay que tener en cuenta la formación, hay que tener en cuenta la academia, pero la sensibilidad es algo innato, esa capacidad para contar, esa capacidad para crear o concebir relatos. Contemos un poco acerca de ese vínculo que, entre otras cosas, bueno, usted ya nos dice que había afinidad con la literatura, Carlos, pero si nos podemos profundizar un poco más frente a eso, la capacidad de relatar. Y que le guste a la gente, además. Bueno, yo creo que este fue mi camino, A ver. no es el único posible. Yo creo que el cine, como espacio de creación, es una guarida. Yo creo que hay muchas maneras de llegar al cine, no solamente a través de una academia, de una escuela de cine, ni necesariamente a través de una escuela de comunicación social. Lo importante en el cine es en parte lo que vos decís, que hay una sensibilidad. Yo creo que en general en el arte y por extensión al cine, que a mí me parece un oficio sobre todo, sí hay una pretensión de contar algo del mundo, ¿no? Algo Sí. que a uno no se le ajusta del mundo, que uno no termina de tener una explicación clara de eso. Entonces, yo creo que esa sensibilidad o eso es más bien una pregunta. El cine está hecho de preguntas y todos vamos al cine a ver, a salir con más preguntas, a intentar resolver algunas, y los realizadores pues a lanzar preguntas al público, ¿no? Y para mí eso es como la sensibilidad necesaria para ir al cine como guarida. ¿Cómo llegó entonces cine, televisión, documentales, la narrativa, al que le gusta escribir? ¿Cómo llegó Carlos a los videoclips? Porque también ha estado sumergido en ese mundo de la música. Claro, lo que pasa es que el videoclip hoy en día, bueno, el videoclip es un formato publicitario. Realmente es un formato que pretende vender un artista, vender un álbum, vender algo, ¿no? Entonces sí está como más familiarizado con la publicidad, que era donde yo estaba más cerca. Yo creo que el haber hecho mi primera película, Perro come perro, sí fue un cambio radical y me sacó de la publicidad y me llevó más a la televisión. Quizás porque la televisión en ese momento estaba viviendo un cambio, estaba, digamos, la televisión abierta, me refiero, estaba pasando una oferta de contenidos por cable a televisión digital, lo que más tarde serían pues los contenidos de las plataformas y todo eso. Y casualmente yo caí en carambola en eso, ¿no? En un momento en que, y para mí fue más cómodo, o existía la necesidad del mercado de que hubiesen realizadores que vinieran más de relatos como del cine que de la publicidad o de la misma televisión abierta. Muy bien, pues está planteado nuestro tema, nuestro invitado, bienvenido nuevamente. En el próximo segmento vamos a hablar de Perro come perro, de esas temáticas, entre otras cosas, bastante controversiales. Carlos tiene una posición, siempre lo hemos escuchado, en la misma posición, vamos a ver si la conserva, referente a esas temáticas relacionadas con el narcotráfico, con diferentes fenómenos que se presentan en nuestro país y en Latinoamérica. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa institucional y ya volvemos con Cali Bonita.
Cali Bonita hoy está llena de cine, pero del buen cine y colombiano, que es lo mejor, aquí con el director Carlos Moreno, que precisamente yo creo que ha estado siempre en boca de todo el mundo por cosas positivas, siempre positivas, yo creo que las podemos ver así. El que no A veces no tantas. No, pues el que no le gustó, pues que no la vea. No, si no está de acuerdo, pues para los gustos los colores, dicen por ahí. Ese tema que ha venido usted tocando en sus películas, en sus series, que es del narcotráfico, en este momento podríamos decir que es válido seguir hablando de él porque en otras partes del mundo no, pero es que Colombia es puro narcotráfico, es drogas, pero hay que también hablar del buen cine que está vinculado en esas producciones. Mira, yo por extensión a veces ni siquiera digo el tema del narcotráfico, sino del conflicto social, ¿no? Que es algo como mucho más extenso. El narcotráfico realmente ha sido la única revolución social que hemos tenido en Colombia. Digamos que ha sido lo que produjo un cambio profundo en la sociedad. De hecho, todavía vivimos el remesón de ese cambio y si algún día con una varita mágica se acaba el narcotráfico, es decir, los pilares van a seguir de esta sociedad van a seguir temblando por un buen tiempo. Entonces, yo creo que en parte cómo se puede cercar o cómo se puede limitar a un narrador, y no lo digo solo por el cine, ¿no? Lo digo por todas las artes, por la literatura, por la pintura, cómo se puede impedir que alguien relate una historia que realmente a todos nos ha afectado. Yo creo que a todos, absolutamente todos en Colombia, hemos tenido algo que ver con eso como víctimas o como victimarios o como testigos o como lo que sea, cómplices o como lo que sea. Pero todos en nuestras familias hemos tenido algo que ver con eso. Entonces, ¿cómo se va a impedir un narrador que dé cuenta de eso? Yo creo que más bien lo que ha ocurrido en Colombia es que se ha generado una falsa idea, se ha hecho incepción de una idea en la sociedad de que usualmente, o que la mayoría de los relatos cinematográficos o televisivos dan cuenta, pues, porque siempre el mismo tema y todo eso, y es un tema en parte, pues, que se ha extendido a través de ciertos medios de comunicación y ciertos líderes de opinión, conservando un camino nacionalista que se empezó a forjar hace algunos años en Colombia, en que todo lo que hablara mal, entre comillas, de Colombia, era patria, ¿no? Entonces, todo lo que fuera, que hablara, y vuelvo y te digo, el conflicto social, pues de una vez tenía un estigma, ¿no? Cuando realmente las estadísticas dicen lo contrario, es decir, ni siquiera una tercera parte, ni siquiera un 30% de las producciones, hablando de cine, cinematográficas, son de temas de conflicto social, son temas familiares. Eso es como una estadística lapidaria, ¿no? Primero que todo. Y segundo, pues yo creo que tenemos que hablar de eso. Es una realidad. Claro, además siento, usted me dice si sí o no, no sé qué piensa Carlos y Kelly, pero a veces hay prácticas socialmente aceptadas, sin decir que sean buenas, que sean malas, pero finalmente están allí, están presentes. De narcotráfico seguramente podemos hablar en nuestra cotidianidad, en el diario vivir, en las noticias, en los medios de comunicación. Pero ¿por qué la resistencia frente a las propuestas audiovisuales? ¿Por qué la resistencia, por ejemplo, de un sector de la sociedad frente al cine cuando es algo que pulula y que hace parte de esta cotidianidad? Mira, es un fenómeno sociológico que yo no sabría explicarlo muy bien, pero yo creo que todos estamos, nuestra sociedad es así. Vos ves que en Colombia todo el mundo exige autoridad, pero nadie está como dispuesto a acatar la norma, ¿no? Es decir, todo el mundo exige mano dura, pero todos estamos buscando permanentemente la manera de evadir la norma, de no cumplir ciertos compromisos, y eso de alguna manera es una herencia ideológica del narcotráfico, ¿no? Aquí ese asunto del avispado, de la malicia indígena, es promovido
Y realmente a mí me parece que ha sido muy dañino para una sociedad que ha visto, insisto, en la revolución social la única posibilidad de cambio, la única posibilidad de que los barrios hubiera una persona que de la noche a la mañana cambiara su vida, ¿no? Y la de su familia. No había otra manera, ¿no? A eso me refiero cuando ha sido pues un fenómeno revolucionario realmente el narcotráfico acá. Mira, yo creo que cuesta mucho hablar de eso porque realmente lo estamos viviendo y nadie está dispuesto a hablar de los esqueletos que tiene guardados pues en el armario, ¿no? Y el narcotráfico tiene que ver con eso. Yo insisto en que ni siquiera digamos narcotráfico, digamos conflicto social, porque hay películas que ni siquiera son de narcotráfico, pero obligatoriamente tiene que aparecer el fenómeno del narcotráfico, Sí, porque es que eso va a aparecer, ¿me entendés? En nuestro conflicto social eso es lo que está arriba como principal fenómeno de conflicto. Es que revisemos las noticias del país hoy, ¿me entendés? Todo apunta a que tiene que ver con el narcotráfico. Es que es algo que, ¿cómo se va a impedir? Es decir, claro, hay más relatos y tienen que haber más relatos. En Colombia han habido películas de género, películas, no sé, comedias románticas y todo eso. Probablemente las que hablen del conflicto social han tenido más impacto. No sé. De pronto porque es la realidad que nosotros vivimos, pero también hay otra realidad y que quiero como que me aclare porque me llama mucho la atención. Los nombres de algunas películas salieron de dónde, porque podemos ver, bueno, hay perros, hay sapos, le encantan los animales, o hay una metáfora por ahí incluida, porque pues a ver, lavaperros, el cartel de los sapos, perro come perro, y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues es una muy buena pregunta porque, a ver, Perro come perro es una historia como muy larga. Realmente, cuando escribí el guión con Alonso Torres, no teníamos un nombre y nos gustó mucho el concepto Perro come perro, que es una voz popular, ¿no? Es como un refrán, ¿no? Como Sí, un dicho. es un dicho y eso amarrado a otras cosas que habían en la película. De hecho, nosotros la tomamos, en muchas partes está, pero hay una canción de Henry Fiole en la que nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te matan. Sí, Entonces, en ese momento yo la saqué de ahí, pero claro, está amarrada a muchas otras cosas. Lavaperros también tenía otro nombre, pero como veníamos de Perro come perro, nos parecía como interesante hacer un juego con la palabra y que es una palabra realmente que solo existe acá. Cuando la gente de ventas adquirió la película Lavaperros decía, "Pucha, ¿qué nombre le pongo afuera?" Claro. Y tiene un montón de nombres afuera porque lavaperros es una palabra que es como muy colombiana. Claro. Es el eslabón más bajo digamos, de un cartel. Y que todos sabemos qué es, yo ¿Qué? creo. Claro, claro. Claro, y fíjate que en últimas, Carlos, también veo que ahí, muy claro, hay figuras retóricas de por medio, pero también está ese ingrediente de humor. El ver perro come perro, por ejemplo, yo veo, se siente el humor negro y se siente también algo que nos identifica mucho a los colombianos, creo yo. Sí. A veces reírnos de las propias tragedias. Sí, mira, hay una anécdota de eso que cuando yo estaba escribiendo el guión, pues a través de una asesoría que conseguimos con una beca, un guionista español, Joaquín Jordá, fue el asesor digamos, del guión de Perro come perro. Y él cuando leyó el guión me dijo, bueno, creo que el trabajo tiene que empezar porque tú aceptes que lo que han escrito es una comedia negra. Y yo, ¿cómo va a ser una comedia negra si aquí hay muertes, una tragedia, que esto es terrible, lo que pasa ahí? A mí me indigna que en mi país pasen esas cosas. Es una comedia negra. Entonces, tienes que aceptarlo porque sin... Y claro, yo no lo aceptaba ni lo entendía, pero con el tiempo empecé a ver que realmente detrás de esto había humor, ¿no? Sí, Había claro. humor negro y todo eso. Y yo creo que eso fue muy importante para que Perro come
Perro come perro adquiriera el tono y se inscribiera en el tipo de película que es, ¿no? Que por cierto era de películas que a mí me gustan mucho, ¿no? Pues de Sam Peckinpah, de Tarantino, de los hermanos Coen, que tienen como esa dosis de humor negro que nosotros perseguíamos. Esa diferencia en el hacer película, serie o televisión es muy clara, me imagino, para ti. ¿Cuál te gusta y cuáles son esas diferencias? En tiempos y en honorarios, me imagino también. No, pues, a ver, digamos que las películas dan más satisfacciones, menos honorarios, pero hoy en día todo se hibrida más. Yo, pues definitivamente, el camino del realizador que quiere hacer su película y todo eso es un camino más entretenido, más divertido y más exigente. En últimas, la medida que haya más compromisos en el presupuesto, pues hay más dolientes, ¿no? Entonces hay más ejecutivos arriba a los cuales responder y me refiero pues a los estudios, a las plataformas, a los canales, no sé, de donde viene el dinero, ¿no? Entonces es como hay que aceptar que por un lado el camino del realizador independiente es casi un apostolado y el del otro es ser un poco mercenario, ¿no? Más o menos eso. Bueno, ese tema ya venimos a profundizar. Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos conversando con el director de cine Carlos Moreno en Cali Bonita. Pausa y ya regresamos. Continuamos en Cali Bonita, hoy conversando con el director de cine caleño, Carlos Moreno. Carlos, qué grato compartir con usted historia de su perfil, de toda su trayectoria, de sus producciones y sobre todo de entender un poco esas lógicas del mundo audiovisual, un mundo en el que muchas personas hoy por hoy quieren ingresar. Están aquí en la capital del Valle del Cauca. Hay diferentes universidades que ya proponen y que ya ofrecen programas alrededor del cine. Pero si podemos focalizarnos o dar un mensaje para los estudiantes, para los nuevos productores y directores, ¿qué les diría? O sea, dar mensajes es como bien complicado porque más bien yo estoy buscando todavía consejos, pero es bien jodido dar un consejo, menos en esta época tan cambiante, ¿no? Yo creo que, a ver, contar una historia, y no te voy a decir de cine, te voy a hablar o dentro del cine, formatos como el documental, o inclusive cosas que a veces están ya a la mano en el teléfono, en redes sociales, que exigen pues como la capacidad relatora, pero yo creo que si alguien interesado en el cine o en contar un relato, yo creo que mi gran recomendación es que cuide su capacidad de observación, porque nosotros cada día somos más esclavos o estamos más entretenidos, es decir, cada vez tenemos más a la mano algo que nos saca de la capacidad de observación. Si nosotros vamos a contar el mundo, tenemos que observarlo, pero con los ojos, no con el teléfono. Entonces, ya hoy en día ese espacio en el cual nos aburríamos y mirábamos y veíamos el mundo, ¿no? Veíamos la sociedad, ese espacio ya se acabó, ya está limitado. Ya conocemos la sociedad o tenemos la ideología que nos dan las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es, mi gran consejo es como, en la medida de lo posible, que recuperen la observación. El ir también a meterse, entrar en ese mundo y no dejarse también llevar por lo que dicen en las plataformas. Exactamente, porque es que le hacía esta pregunta
porque en otra entrevista le escuchaba que Carlos hacía mucha referencia, incluso recordaba a un grande también del mundo audiovisual, y decía, hay que volver a reconocer o darle el valor a la capacidad de estar solos, Sí. o sea, de no dejarnos contaminar por el ruido, entiéndase ruido, obviamente, por todo lo que está pasando en el mundo externo. Sí, eso lo respondió Tarkovsky una vez que le preguntaron Sí, señor. eso, que cuál era su gran consejo pues, a los estudiantes de cine, y él decía que aprendieran a estar solos, ¿no? Nosotros cada vez estamos menos solos. Es decir, o creemos que resolver el tema de la soledad pues a través de redes sociales, ¿no? Y la soledad es bien compleja, ¿no? Porque las redes sociales nos proponen supuestamente participar del mundo, ¿no? Y eso es como, se vende como su grandeza, pero yo creo que es su podredumbre, ¿no? Realmente estamos cada vez más solos con un espejismo de sentirnos acompañados o seguidos o apoyados y todo eso, y bueno, no, es un poco... es un poco Complejo. complejo, sí. Mucho. Pero mi gran recomendación es eso. Es decir, como recuperar la capacidad de aburrirse y ver el mundo, ¿no? Eso es un consejo que yo mismo necesito, ¿no? Que yo mismo necesito darme todo el tiempo. Además, pues porque lo importante aquí es hacer un buen cine, y eso es lo que has hecho, un buen cine, buenas películas, buenas temáticas también, que han incluido a Cali, también importa, o al Valle del Cauca. Tuluá, por ejemplo, también llegaste a escogiste este municipio precisamente para hacer alguna de tus películas. Diciendo esto del Valle del Cauca o de Cali, ¿qué es lo que más te gusta? Uf. Yo creo Lo corchamos. Sí, me corchaste. Me corchaste porque yo tengo una relación muy compleja con mi región. Es decir, obviamente, pues yo nací aquí, ya lo dijiste, pues si yo pensara que los relatos que tuviera que hacer el resto de mi vida tendrían que ser acá, yo no tendría ningún problema. Es decir, yo podría contarlo todo desde aquí, porque, bueno, hay una frase de Tolstoy que habla de tu aldea y serás universal, ¿no? Sí. Creo que uno puede conseguir eso. Pero yo creo que uno también tiene que ser crítico con la sociedad, ¿no? Y yo soy muy crítico con la sociedad. Quizás este no es el momento para decir por qué soy crítico y todo, pero sí soy... de hecho, pues vivo acá, a pesar de que por lógica no tendría por qué vivir acá, pero vivo en Cali y me encanta vivir en Cali, soy feliz viviendo en Cali y soy muy crítico de Cali, soy muy crítico de nuestra sociedad. Pero bueno, estoy aquí porque soy de esta sociedad. Estuvo con nosotros Carlos Moreno, director de cine. Carlos, lo tenemos que despedir, pero rápidamente, proyectos, ¿qué viene por lo pronto? En este momento estoy haciendo mi primera película que no hice aquí. No puedo hablar más, es una película para una plataforma, está muy interesante. No para sala. No para sala de cine. Eventualmente podría estar en salas, son cosas que No es que hay no que sé. incursionar en todo. Y claro, es de género, es como de thriller psicológico, está muy divertida. Vamos a estar pendientes para invitarlo y que nos cuente de Por qué se favor. trata. El próximo año, quizás en mayo, algo así. En ese momento estamos finalizando la postproducción. Casualmente, con el tema, es la primera vez que hago una película fuera del Valle. Bueno, ya saben, así que muy pendientes de lo que se viene para nuestro país, y sé que va a dar positivamente de qué hablar en todo el mundo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá. A ustedes, por favor. De esta forma nosotros llegamos al final de una emisión más de Cali Bonita, pero como siempre los esperamos a través de la señal del canal 102 de Cali Televisión y también a través de nuestras redes sociales. Así es, @canal 102 Cali, así que muy pendientes de toda la programación que estamos aquí dándoles a todos ustedes, porque aquí en el canal 102 de Cali Televisión siempre estamos con vos. Chao, chao. Hasta pronto.